¿Hay gente conectada? Hay 20 personas. Ya son 3 minutos. Bien, buenas noches, queridos amigos. Un cordial saludo a este espacio que Ser Fraterno nos proporciona a todos para que en este tiempo que se habla con mucha frecuencia de distanciamiento social, ustedes y yo entendamos que realmente el distanciamiento es físico, porque a través de este espacio ustedes y yo y muchos a lo largo de este país nos podemos conectar para regalarnos este espacio de reflexión, de esperanza, de construcción de sentido en medio de la incertidumbre, como hemos denominado esta noche a este espacio, construir fortaleza en la incertidumbre. Mi nombre es Paulo Daniel Acero, soy psicólogo y desde hace 30 años más o menos me dediqué a acompañar a personas en duelo, de modo que pues en 30 años he recorrido las diversas facetas de los seres humanos enfrentando adversidades, dificultades, tal vez ninguna parecida exactamente a esta, pero pues por eso hemos querido regalarnos este espacio en esta noche. Entonces les doy a cada uno de nuestros queridos amigos que se van sumando la bienvenida a este espacio. Esperamos que este espacio, tal cual como nuestra fundación, genere fraternidad, genere solidaridad y nos lleve a entender que de esta no saldremos solos, no saldrá cada uno por su lado, sino todos juntos. Entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro espacio. Cuando decimos llamar este espacio construir fortaleza en la incertidumbre, estamos de antemano reconociendo una circunstancia. Estamos en tiempos de incertidumbre. Estamos en tiempos de ansiedad, de temor, de tristeza, de impotencia, de una serie de emociones que tienen un carácter negativo, pero que no por tenerlo son necesariamente negativas, y eso es lo que vamos a reflexionar a lo largo de este espacio. Y quisiera enmarcar estas palabras: incertidumbre, ansiedad, temor, tristeza, impotencia, detrás de una gran emoción que es el miedo. Y con ese marco, que es el que vamos a partir en esta noche nuestra reflexión, quiero iniciar compartiendo con ustedes una historia. Seguramente algunos de ustedes la conocen, pero a mí me parece muy pertinente y aleccionadora para nosotros. Es una historia que alguien denominó Cita con la muerte, y es una historia que tiene como escenario allá, el Oriente Medio, Bagdad. La historia cuenta que vivía en Bagdad un comerciante llamado Sagir, hombre culto y juicioso. Tenía ese hombre un joven sirviente llamado Ahmed, a quien Sagir apreciaba mucho. Un día, mientras Ahmed paseaba por el mercado de tenderete en tenderete, se encontró con la muerte, dice la historia. Y la muerte le miraba con una mueca extraña. Asustado, Ahmed echó a correr y no se detuvo hasta llegar a su casa, y una vez recogió algunas cosas de allí, fue a donde su señor y le contó lo ocurrido, pidiéndole un caballo, diciéndole que por favor le prestara un caballo, el más veloz que tuviera, porque tenía que ir a Samarra, donde unos parientes, para escaparse de ese modo de la muerte. Sagir no tuvo inconveniente en prestarle el caballo más veloz de su cuadra y le despidió, diciéndole que si forzaba un poco la montura, seguramente esa misma noche llegaría a Samarra. Cuando Ahmed se hubo marchado, Sagir salió al mercado y al poco rato se encontró con la muerte, que todavía paseaba entre los bazares.
Sagit no pudo evitar preguntarle a la muerte: ¿por qué has asustado a mi sirviente? Tarde o temprano te lo vas a llevar. Por favor, déjalo tranquilo mientras tanto. A lo que la muerte replicó: no era mi intención asustarlo, pero no pude ocultar mi sorpresa al verlo aquí, porque esta noche tenía una cita con él en Samarra. No sé si dan cuenta ustedes lo que hay contenido detrás de esa historia. A veces, en ocasiones de miedo, de incertidumbre, de temor, de tristeza, obramos apresuradamente, y en ese obrar apresuradamente no medimos las circunstancias ni medimos las consecuencias de ese obrar apresuradamente. Este episodio que está viviendo no solo Colombia, sino el mundo, está llevando a que muchas personas obren con ansiedad, con temor, con tristeza, con impotencia, y que obren apresuradamente, huyendo o tratando de huir de lo que se nos vino encima. Pero la historia es contundente. En muchas ocasiones, tratando de huir de lo que se nos vino encima, apresuramos cosas que ni siquiera queríamos experimentar. Esta circunstancia que estamos viviendo nos reta la vida, y así quiero que ustedes y yo lo entendamos. Esta circunstancia que está viviendo Colombia, que está viviendo el mundo, es un reto para cada uno de nosotros. ¿Y por qué hablo de reto? Porque los retos nos invitan a hacer cosas, pero a hacer cosas no aceleradamente, no impulsivamente, sino a aceptar los retos. Pero si usted y yo, no sé, imagino que ustedes habrán tenido retos en su vida, ¿cómo los han abordado? Cuando tenemos que abordar, que aceptar un reto inevitable, no lo aceptamos de cualquier manera. Ustedes y yo nos detenemos un poco, reflexionamos, miramos, observamos, para poco a poco desplegar recursos para poder hacerle frente a ese reto. Y esta circunstancia, ni más ni menos, nos invita a eso. Preparando este espacio, me encontré con una breve reflexión que es atribuida también a un hombre de origen musulmán que se llama Ibn Sina, que es considerado como el médico filósofo persa que es precursor de la medicina moderna por allá en el año 1000, hace más o menos 1000 años. Y Ibn Sina hace 1000 años decía: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio, la paciencia es el comienzo de la cura. Miren ustedes, la imaginación, la mitad de la enfermedad. Muchas de las cosas que nos llevan a aumentar el sufrimiento de por sí difícil de estos días es producto de que dejamos volar la imaginación, de que ustedes y yo no tenemos estrategias para controlar, para poner a buen recaudo nuestra imaginación, y entonces estamos rodeados de signos difíciles, de noticias que cada día cuentan muertos, cuentan contagiados, de imágenes, de cosas atroces, y nuestra imaginación va a 1000. Pero decía Isimna, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Pero también decía que la tranquilidad es la mitad del remedio. Y entonces, en medio de esta sensación de intranquilidad, de incertidumbre, ¿saben qué tenemos que ir sembrando en nosotros? Tranquilidad. Y la tranquilidad está asociada con esa tercera palabra que usaba Ibn Sina, que es la paciencia. Porque la paciencia es el comienzo de la cura. Y cuando hablamos de paciencia, ojo a esto, desde Ser Fraterno les queremos compartir a ustedes que la paciencia no significa pasividad, no hacer nada, ni tampoco significa resignación. La paciencia, dicen algunos, es la capacidad de esperar con un sentido positivo de esperanza y con una buena actitud, haciendo lo que nos corresponde. Eso es la paciencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos enfrentando y por qué esto que estamos enfrentando nos produce incertidumbre, ansiedad, miedo, temor, tristeza e impotencia? Pues porque estamos viviendo un impacto impredecible para la mayoría de nosotros. Ninguno de nosotros
hace 4 meses largos se imaginaba estar en este escenario como el que estamos usted y yo ahora y en el mundo? Hace 4 meses largos, casi 5, ustedes y yo estamos viviendo una Navidad alegre, contentos. Estábamos tratando de cerrar lo mejor el año, pero también estábamos planeando lo que iba a ser para nosotros este año. Imagino que todos estamos haciendo buenos planes. Pero por allá, no sé si ustedes recuerden, cerrando diciembre, empezaron a oírse unas noticias de que algo estaba pasando por allá en China. Empezaba el impacto, pero ustedes y yo ni le poníamos cuidado a eso porque lo que ocurría lejos, ocurría en China. Y entonces la mayoría de nosotros dijimos, menos mal que eso es por allá. Y seguimos con nuestra vida común y corriente. Pero fue avanzando el tiempo, cambiamos de año, iniciamos el año y la cosa en China se iba poniendo cada vez más difícil, tanto que las noticias empezaban a aumentar y después de China, febrero, nos empezaron a llegar noticias de que ya no solo era China, de que era Europa y que poco a poco muchos países iban siendo contagiados por ese virus. Y nosotros, bueno, aquí nosotros seguíamos nuestra vida normal, planeando, haciendo cosas, porque eso estaba pasando por allá. Hasta que en algún momento, finalizando febrero, sentimos que el impacto nos estaba llegando porque escuchamos de los primeros casos aquí en América. Y entonces ya algo de alarma se empezó a ocurrir, no sé si ustedes recuerdan, algunos empezaron a hacer ruido, a hacer pánico, y no sé si ustedes recuerdan, incluso algunos de una vez cundieron en el pánico y empezaron a hacer compras de pánico. Tratando en esas compras de pánico, dicen los psicólogos, que es una forma de tratar de tener el control sobre algo que se nos vino y que no sabemos qué es. Hasta que por fin, marzo 6 de este año, se reconoció, se registró públicamente el primer caso de coronavirus en Colombia. Y ahí ya el asunto no tenía que ver con otros, sino con nosotros. Y pues tenemos el impacto, hemos sido, ojalá, esperamos que con esto acabemos de asimilar el impacto. Y asimilar el impacto quiere decir que reconozcamos que sí, algo está pasando con nosotros. Y ese asimilar el impacto es una acción responsable. Porque si asimilamos el impacto y entendemos que tiene que ver con nosotros, ustedes y yo empezamos a tomar precauciones ya no impulsivas, ya no de miedos, sino sustentadas en buena, en clara, en fiable información, porque de esa información tomamos decisiones para protegernos a nosotros responsablemente y proteger a los que nos rodean. Y para ir saliendo del impacto tenemos que irlo asimilando y adoptando estrategias de reorganización. Entonces, este es un tiempo, desde Ser Fraterno los invitamos para que este sea un tiempo en el cual ustedes y yo atendamos a lo que la vida, el mundo, Dios nos está diciendo, que con esta pandemia, ¿sabe qué nos dijo? Aquíétense un poco, paren, deténganse, dejen la carrera. Y así lo tuvimos que hacer muchos a regañadientes porque no queríamos, incluso hay todavía muchos que no quieren. Escuchamos todavía por noticias que hay gente que dice, ¿cuál pandemia? Y salgamos y que lo que tenga que pasar, pase. Cuando la estrategia de asimilación es que ustedes y yo responsablemente tomemos medidas para cuidarnos ahora, pero también desde ya empecemos como personas, juntos en familia, a estructurar estrategias de acción para asimilar bien este impacto, pero también para ir estructurando lo que será de nosotros cuando la fuerza de este impacto empiece a ceder un poco, que es la esperanza que espero que ustedes y yo tengamos, ¿no? Que esto no va a durar siempre, que esto también pasará. Aunque ahorita nos parezca que está durando mucho más o que va a durar mucho más de lo que nosotros esperaríamos, pero esto también pasará, porque la esencia de una crisis
ojalá no se nos olvide, es que es temporal, tiene un comienzo y tiene un fin. Y entendiendo eso en nuestra mente y en nuestro corazón, ustedes y yo no nos vamos a desesperar, no vamos a entrar en angustia, porque estamos haciendo para afrontar y estamos haciendo para prepararnos cuando esto pase. Y yo les quiero invitar a que pensemos como si esto que está ocurriendo ahorita fuera como la circunstancia que reconocemos, espero que usted lo reconozca, de ese fenómeno llamado crisálida. Les quiero contar que ese es un modelo que yo ideé para acompañar durante estos 30 años a personas que han vivido tragedias. ¿A qué nos refiere esa metáfora de la crisálida? Que cuando nosotros estamos experimentando una adversidad, una circunstancia difícil, un golpe tan duro de la vida que nos puede dejar de pronto arrastrándonos por la vida, ese golpe puede ser un diagnóstico de una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, una pérdida económica, nos deja arrastrándonos por la vida como la oruga. Pero la oruga no deja, así sea arrastrándose, de moverse. Y llega un momento en que la vida le dice aquíétate y la mete en un escenario de crisálida, que es difícil, que es doloroso, pero mientras ese escenario de crisálida es difícil y doloroso, algo está pasando ahí adentro, algo se está incubando, porque esa oruga se está transformando. Y yo quisiera que ustedes y yo tomáramos, asumiéramos este espacio como un espacio de crisálida en que algo está ocurriendo en nuestro interior, en el interior de nuestras casas, que algo está incubándose para que cuando termine este periodo ustedes y yo salgamos ya no arrastrándonos, sino saliendo transformados, porque la oruga después de la crisálida se transforma en mariposa. Pero ese es un trabajo que ustedes y yo tenemos que hacer. Ojalá ustedes y yo salgamos transformados en mejores hombres, mejores mujeres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores seres humanos. Ahora bien, la psicología nos enseña, y esto quiero compartirlo con ustedes, que frente a las tragedias pareciera que hay dos tipos de seres humanos, dos modelos de entender las tragedias. Uno, un modelo patogénico, que nos lleva a fijarnos sobre todo en lo duro, en lo difícil, en lo doloroso. Por eso se llama patogénico, a fijarnos en solo las consecuencias negativas. Pero les cuento que una tragedia no únicamente trae consecuencias negativas. Ustedes y yo lo estamos viviendo aquí en Colombia y en el mundo. Esta detención, esta pausa de la pandemia ha provocado, así lo dicen las noticias y así lo creemos muchos, por ejemplo, una limpieza de alguna manera en el aire, una recuperación del clima mundial. Fíjense que las tragedias no solo traen efectos negativos, pero nosotros somos responsables de construir los efectos, y ojalá no solo sean negativos. Entonces, frente a las tragedias hay personas que actúan y leen lo que les ocurre desde el modelo patogénico. Esto es lo peor, de esta no vamos a salir, vamos a morir. Pero hay otro tipo de personas que usan un modelo salutogénico. Y ese modelo nos invita a concebirnos, a concebir a los demás, a concebirnos como personas, como familias, como comunidad, en seres activos, fuertes, dotados de capacidades para reconstruirnos. Ustedes y yo tenemos capacidades para reconstruirnos, para avanzar, para superar esta tragedia. Pero esas capacidades, algunas están ahí, tenemos que desempolvarlas. Mire que los seres humanos tenemos recursos a veces ignorados, que solo salen a la luz cuando enfrentamos adversidades. Me acuerdo en ese instante de alguna noticia que compartí en algunas ocasiones, con la que me encontré hace unos, ya no recuerdo, 3 o 4 años, en alguno de los periódicos, que contaba la historia de una mujer de más o menos 55, 56 años,
de unos 50 de estatura en los Estados Unidos, que estaba en su casa y afuera de su casa estaba su hijo, a quien se le había dañado el auto, y entonces el hijo, que conocía algo de mecánica, decidió él mismo arreglar el auto. Entonces lo subió sobre unos cubos de madera, etcétera, y empezó a trabajar en el carro. Y cuenta la noticia que en algún momento hizo él mismo un mal movimiento y movió uno de los cubos y el carro se le vino encima. Y pues alcanzó a gritar, y cuenta la noticia que cuando esta señora sale y ve esa imagen, no pensó nada, sino actuó. ¿Y qué hizo? La noticia, por eso fue noticia, porque esa señora, con esa estatura, con ese peso, fue capaz de levantar más o menos los 600, 700 kilos que implicaba ese carro. Lo levantaron, no sé cómo, y hizo o pudo permitir que su hijo saliera. Recursos que los seres humanos tenemos, pero que en muchas ocasiones no reconocemos. Obviamente, sucesos como el que estamos viviendo, que implica no solo un suceso a la vez, sino muchas cosas a la vez, porque ahorita no solo estamos aislados, a la fuerza hemos tenido que separarnos de los más queridos físicamente, se nos ha restringido el movimiento, no podemos salir los días que queramos, no podemos hacer lo que queramos, no podemos divertirnos como queramos. Todo eso trae unos efectos que pueden ser tremendamente estresantes, y algunos de esos eventos, como este, incapacitan, ocasionan o disparan enfermedades, precipitan trastornos mentales, conducen a muchos como una vía de escape al abuso de sustancias, o alteran las relaciones. Hemos escuchado, ustedes, espero que estén al tanto, que los niveles de violencia intrafamiliar se han elevado, porque parece que ponen a prueba esta circunstancia de estar en un espacio reducido, ponen a prueba nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de resolver las inevitables diferencias de ser, de pensar que hay entre nosotros como seres humanos, así seamos familia. Entonces muchas relaciones se han alterado. Y algunas de las respuestas que tienen las personas a esas situaciones implican que algunos sienten una sensación de alienación, como si esto fuera un sueño, como si no lo estuvieran viviendo, sienten que no están viviendo su vida genuinamente. Otras personas se han encerrado, no quieren hablar con nadie, hacen una continua rumiación de lo que les está ocurriendo. Otros simplemente rompen con los demás. Otras personas parecen necesitar empezar a hacer un proceso, ojalá lo hagamos, de reconstrucción de lo que está ocurriendo, tratando de construir un sentido a partir de lo que está ocurriendo. Otras personas, que es otra de las respuestas frente a situaciones difíciles, cuestionan su vida, cuestionan sus convicciones, sus creencias, cuestionan su fe. Otros cuestionan la presunción que hay sobre el mundo, porque parece que hemos descubierto que no hay personas tan bondadosas como las creíamos, que el mundo es impredecible, que este mundo no tiene control. Y otras personas afortunadamente empiezan a hacer procesos de reformulación e integración de esta experiencia para mirar cómo desencadenamos cambios que sean útiles para nosotros, para los que amamos, para esta sociedad. De modo que esta circunstancia de pandemia, de incertidumbre, nos pone de frente la necesidad de pensar en trascender, en no quedarnos en lo que nos está pasando, sino de ir más allá. Pero para trascender, queridos amigos de Ser Fraterno, tenemos que hacer un movimiento, o 3 movimientos, nos dice la investigación. Si una persona quiere trascender, tiene que hacer un movimiento hacia el interior de sí misma. Este es un tiempo para que ustedes y yo hagamos un alto y reflexionemos un poco sobre nosotros, sobre lo que estamos viviendo, sobre cómo estamos sintiendo lo que estamos viviendo y sobre cómo estamos reaccionando.
Primer movimiento hacia el interior. Antes de mirar hacia afuera, mire hacia usted. Revise si usted ha detectado, espero que sí, recursos para hacerle frente a esto. Dese un espacio para repensarse. Pero esta situación también nos invita a hacer una mirada hacia el entorno. Porque en momentos como estos no podemos aislarnos. Tenemos que conectarnos con otros. Porque la salvación está en construir lazos, en construir redes, en entender que somos interdependientes y que nos necesitamos los unos a los otros. Y en tercer lugar, esta situación nos invita a hacer una mirada hacia lo trascendente, hacia el más allá, hacia lo espiritual. Y ojalá ustedes hayan comprendido que en ese instante lo espiritual cobra un valor inusitado. Porque muchos de nosotros, nuestro corre-corre, nuestro estrés diario estaba ligado no a lo espiritual, no a lo trascendente, no a la solidaridad, sino al nosotros, al yo como me salvo, al yo como salgo adelante, al yo como hago mis cosas, al egoísmo, a la individualidad. Y de esa manera, ningún mundo, ninguna comunidad se salva. Entonces ustedes y yo tenemos que desplegar unas buenas estrategias de afrontamiento. Y esas estrategias de afrontamiento tienen que ver con la manera como nosotros creemos que la gente se comporta normalmente y la expectativa de cómo creemos que debería la gente comportarse para empezar nosotros a comportarnos así. No a reclamarle a los demás, usted debería hacer esto o lo otro, porque si nosotros creemos que alguien debería hacer esto o lo otro, nosotros debemos ser los primeros que lo hagamos. En esta situación de incertidumbre, de pandemia, de ansiedad, de temor, de tristeza, hay mucha gente que está desanimada. Y esa palabra es clave. ¿Recuerdan ustedes el significado de ánima? Parece que fuera una palabra en desuso, pero ánima nos refiere al alma. Cuando una persona está desanimada es como si su alma hubiera cesado. Y entonces nosotros tenemos que ir, acercarnos o mirar si nosotros somos esa persona, esas personas que están desanimadas, y mirar cómo practicamos maniobras de reanimación. Porque no podemos quedarnos en lo que nos está pasando. Tenemos que reanimarnos, y reanimarnos es recuperar la energía vital del alma. Y para eso tenemos que hacer conciencia de nuestras emociones, integrar esta experiencia a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida comunitaria, y empezar a repensar cómo vamos a resolver sanamente esto que nos está ocurriendo y cómo nos podríamos enfocar hacia el crecimiento para hacer que esto termine. Ojo a lo que acabo de decir. No para esperar que esto termine, sino para hacer que esto termine. Porque fíjense que el fin de esta pandemia también está en nuestras manos. Porque entre nosotros más cuidadosos, más prudentes, más responsables seamos, más aligeramos la posibilidad de la vuelta a la normalidad. Aunque usted y yo sabemos que no vamos a volver a la normalidad. Porque por lo menos la normalidad que conocíamos ya no podrá ser. Será otra normalidad. ¿A qué les queremos invitar desde Ser Fraterno? A que ustedes y yo a partir de hoy nos comprometamos en una serie de acciones, no solo para adaptarnos, sino para construir nuestro nuevo futuro, personal, familiar, comunitario. Y tal vez la primera acción que podamos hacer sea asumir los aprendizajes que nos está trayendo esta circunstancia y mirar cómo esos aprendizajes los transformamos en pequeñas oportunidades para transformar cosas. Miren, si no hubiera ocurrido esta circunstancia de la pandemia, ustedes y yo no estaríamos aquí conectados en este momento. Eso significa que algunos de nosotros no quisimos quedarnos esperando a que la cosa pasara, sino que quisimos abrir espacios novedosos para conectarnos. Segundo, tenemos que darnos un tiempo para reconocer y expresar, insisto, qué estamos sintiendo y cómo lo estamos sintiendo, y para expresar sanamente
eso que estamos sintiendo. Recuerde usted una cosa, no hay emociones negativas, hay emociones. Y las emociones están no para ser contenidas, sino para atender lo que ellas nos quieren enseñar y dejarlas fluir, seguir, gestionarlas. En tercer lugar, tenemos que aprender y usar estos tiempos para drenar el estrés adecuadamente a través de canales sanos. Por ejemplo, darnos un espacio, por lo menos siempre recomiendo yo, 3 días a la semana que usted se tome media hora y se la regale para hacer actividad física. No importa cuál, media hora. Que usted se tome unos espacios en este tiempo para hacer una lectura, para conversar de manera diferente con los que tiene a su lado, para poner a un lado a todos esos dispositivos que nos alejan de los que tenemos cercanos y para tener conversaciones diferentes, conversaciones que vayan más allá de lo superficial, del hola, ¿cómo vas? Bien, y hasta ahí tuvimos y cada cual para su cuarto. Otra acción importante que tenemos que emprender en conjunto es identificar compañeros confiables en este camino, porque habrá días en que ustedes y yo nos desanimamos y entonces necesitaremos de un otro que nos tienda su brazo, su hombro para seguir adelante, para que de pronto, cuando esa otra persona también esté desanimada, seamos nosotros los que lo energicemos, lo impulsemos, lo sostengamos. Otra acción importante es evitar comparar nuestro proceso con los demás. Porque comparar cómo estamos viviendo el asunto y cómo lo están viviendo los demás, tal vez nos hunde a nosotros. Siempre compararse es un juego tramposo, porque usualmente nosotros comparamos las fortalezas de otros con las debilidades nuestras, y entonces siempre vamos a perder. Trabajemos en ir dejando de lado esa tendencia a la comparación. Realicemos, y nos ha tocado así, una reconfiguración de los rituales, de cómo se hacen las cosas. Tanto las cosas de la vida cotidiana en casa, ahorita nos ha tocado reconfigurarlas, muchos estamos trabajando desde casa y hemos tenido que adaptarnos a ciertas cosas. Estamos reconfigurando que estamos compartiendo más tiempo con nuestros hijos, la forma de hacer las actividades de la casa. Tenemos que reconfigurarlas y darnos cuenta que sí se podía hacer, pero también tenemos que reconfigurar los rituales para hacer sentir a los que amamos que los seguimos amando, a pesar de que no podamos tener un contacto físico significativo con ellos. Usemos en este tiempo estos aparatos como el que hoy estamos usando para hacer esa llamada que hace mucho sabemos que tenemos que hacer y no hemos hecho, para ponernos en paz, para saldar las cuentas pendientes, para decir ya basta por aquello que nos separó, que fue a la larga simplemente un malentendido, para cargarnos de paz y de tranquilidad. Este es un tiempo para abrazar los cambios que traen las pérdidas, porque las pérdidas nos obligan a cambiar. Porque después de que perdemos algo, nunca seremos los mismos. Espero que usted no esté ansiando que esto se termine para continuar con su vida tal como la vivía antes. No, ojalá que usted entienda y ojalá así suceda, que quien salga de esta cuarentena, cuando se termine la cuarentena, sea otro. Y ojalá otro mejor, no otro peor. Usemos este tiempo para recoger el fruto de la vida compartida y para afianzarnos en la espiritualidad. Distingamos qué está en nuestro control y qué no. Y si hay algo que no está en nuestro control, pues no te angusties por eso, no está en tu control. Asegúrate de hacer lo que esté a tu alcance. Pero si hay algo que no esté en tu control, ten cuidado, porque siempre hay algo, así sea mínimo, que sí está en tu control. ¿Qué no está en nuestro control en este momento? No está en nuestro control saber hasta cuándo irá esto. No está en nuestro control salir los días que queramos, como queramos, no está en nuestro control. Pero hay muchas cosas que sí están en nuestro control y debemos asegurarnos en este tiempo de hacer todas y cada una de esas cosas que sí están en nuestro control. Por ejemplo, buscar la estabilidad. Hay muchas formas de hacerlo.
por ejemplo, acercándonos a la naturaleza, qué sé yo, consintiendo. Tenemos aquí las plantas, las flores. Les decía antes, escuchando música, cambiando las rutinas, estructurando los tiempos. Eso está en nuestro control. Está en nuestro control, ojo a esto, invertir en experiencias. Miren que han salido en este tiempo unas investigaciones muy interesantes de la Universidad de Yale que muestran que la gente se siente mejor, se siente más plena, más feliz cuando no invierte en cosas sino en experiencias, como por ejemplo aprender un idioma, aprender nuevas recetas, ordenar de manera diferente el cuarto, generar nuevos ambientes, practicar la meditación, practicar la gratitud. En esa investigación que les contaba de la Universidad de Yale, cuando le preguntaron a la gente, ¿a usted qué es lo que lo hace más feliz? Dos cosas sorprendentes salieron como resultado de esa investigación. Escribirle a alguien que alguna vez hizo algo por mí que nunca le agradecí debidamente. Entonces, mucha gente escribió cartas de agradecimiento que eran como una deuda pendiente. Y en segundo lugar, practicar la amabilidad. Saludaban más, eran más generosos con los demás y eso los hizo sentir fortalecidos. ¿Qué nos queda a ustedes y a mí? Empezar a trabajar en construir una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad implica practicar la compasión, ser pacientes con nosotros mismos, pero también con los demás. A eso estamos retados en este tiempo de aislamiento. A conectarnos con otros, a llamarlos, a usar estos medios para conectarnos con los que están lejos. Y siempre entender que estamos juntos en esto. La nueva normalidad implica un reto de comportarnos con calma. Y comportarnos con calma implica no excedernos en acumular cosas, porque la seguridad no está en cuántas cosas acumulamos, sino en cuántas cosas vivimos y disfrutamos. En minimizar, esa es una recomendación que nunca dejaré de hacer, minimizar la exposición a todas esas noticias. No, yo pienso que ya es momento de que ustedes y yo solo veamos la fracción de la información que necesitamos tener cada día para tomar decisiones. Pero apaguemos. Dejemos de exponernos a todo ese bombardeo que nos deja exhaustos y deprimidos. A mantener la calma, a traer espacios de tranquilidad, de respiro para nuestra cabeza, a traer espacios de generación y fortalecimiento de las relaciones. Podemos calmarnos a nosotros mismos dando un espacio para trabajar cada uno de los sentidos, para ver, no solo para mirar lo que tenemos alrededor y pensemos cuántas de esas cosas que hemos adquirido realmente aportan a nuestro bienestar. Usemos la audición para agudizar nuestros sentidos y oír un poco más, escuchar un poco más mejor que oír. Activemos nuestra capacidad, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto con los que tenemos cerca. Trabajemos en movernos un poco más pausadamente, más tranquilamente y trabajemos sobre todo en conectarnos con lo trascendente, porque es un sustento en estos momentos difíciles. Ser Fraterno les invita a que ustedes y yo continuemos generando un movimiento de solidaridad, de anudamiento en este tiempo. Hoy leía una noticia muy interesante, no sé si ustedes la vieron, de esas noticias que vale la pena leer, que en algún pueblo, creo que aquí de Cundinamarca, el alcalde invitó a las personas, no sé si ustedes han visto por las noticias, que mucha gente para mostrar que está padeciendo hambre, están poniendo trapos rojos. Y entonces, lo novedoso de esta noticia es que el alcalde dijo, bueno, en este pueblo, si alguien está padeciendo hambre, por favor, cuelgue un trapo rojo. Pero si alguien
desea compartir con alguien algo que tiene, coloque un trapo verde. ¿Saben cuál fue la sorpresa? Que los trapos verdes superaron a los rojos. Qué interesante, ¿no? Aún en medio de esta dificultad hay mucha más gente todavía. Eso es una inspiración a la esperanza, que piensa en los demás, que quiere compartir, que quiere ser solidario, que quiere ayudar en algo así sea muy mínimo. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. Quiero cerrar este espacio, queridos amigos de Ser Fraterno, agradeciéndoles por haberse conectado, compartiendo con ustedes un poema. Algunos dicen que este poema tiene su origen hace más o menos 165 años, pero que lo actualizó un cubano que se llama Alexis Valdés, que no se puede titular de otra manera sino Esperanza. Dice este poema: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y abrazaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado y que no supimos su nombre y siempre estuvo a nuestro lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando esta tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvan mejores, como nos habías soñado. Ese poema es atribuido a un cubano que se llama Alexis Valdés. Y pues justamente fue compuesto en este tiempo, insisto, tal vez rememorando lo que hace algún siglo también la humanidad vivió. Entonces, desde Ser Fraterno, lo que queremos compartir con ustedes son semillas de esperanza. Y una invitación para que cuando esto acabe, en algún momento nos juntemos recordando este tiempo, y ojalá lo recordemos a través de lo que aprendimos, con una sonrisa solidaria, haciéndonos nuevos, mejores seres humanos. Aceptemos este reto que nos propone la vida a través de esta pandemia y propongámonos salir reconstruidos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado, por haber compartido este espacio con nosotros, por haber hecho un alto para conectarnos, porque estamos distanciados físicamente, pero no socialmente. No nos vemos, pero podemos sentirnos a la distancia. Un abrazo cordial y quedamos conectados. No se les olvide, pueden consultar todas las actividades que tenemos en Ser Fraterno entrando a nuestra página de Facebook. Un abrazo cordial, descansen y que todos tengamos una excelente noche y una mejor semana. Que estén bien.